El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Viajaron durante días, con la incertidumbre de qué les esperaría en un nuevo territorio. Finalmente, cruzaron fronteras hasta llegar al lugar esperado, pero fueron ingratamente sorprendidos con un país que no estaba preparado para sus llegadas y continúa sin saber cómo afrontar el masivo ingreso de personas venezolanas al Perú. Los y las migrantes afrontan una dura realidad. En una sociedad como la peruana, que aún no logra superar sus propios prejuicios, estereotipos y desigualdades entre ellos mismos y hacia el otro. Paralelamente, debe lidiar con las decisiones de ciertos actores políticos, quienes en vez de generar lazos de integración, solo han creado más incertidumbre. Seamos capaces entonces de reconocer el rol que asumimos dentro del proceso de migración venezolana, que desde los ámbitos en los que nos desarrollamos, seamos capaces de dialogar con el otro, comprenderlo e integrarlo. Buenas noches, estamos en un nuevo episodio de su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, algo que está impactando en nuestras vidas últimamente, son muchas cosas que pasan en la política, en el día a día, en el acontecer nacional, pero hay un tema que sí es importante revisar, el que hemos chequeado antes y el que siempre es bueno seguir conversando, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas semanas. Me refiero al tema de la migración venezolana. No, como ya hemos dicho antes en este programa, Perú no es una isla, forma parte de Sudamérica, y bueno, el problema que hay en Venezuela no solamente afecta a los venezolanos, también afecta, o mejor dicho, también exige un compromiso de parte de los países que están cerca de Venezuela, la comunidad internacional en general, ¿no? Pero específicamente de los países que están cerca de Venezuela, porque son hermanos que también nos han acogido en algún momento y son personas que están acudiendo a nuestra ayuda ahora. Y bueno, ¿dónde está nuestra humanidad, no? Con lo que ha sucedido hace un par de semanas con la disposición del gobierno de pedir visa, de pedir pasaporte a quienes entran al Perú, pues ha habido un problema, se ha generado un pequeño problema del cual vamos a hablar ahora con Marina Navarro, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú. Marina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y con Cecil Bruin, que es investigadora y responsable de la línea de movilidad humana del IDATU. Siempre es bueno verte, Cecil. Muchas gracias. Entonces, bueno, decíamos, para entender cuáles son los efectos de este pedido de que pasen con pasaporte, de cuáles son las complicaciones, es bueno recordar un poco cuál es la situación que está empujando a que miles de venezolanos salgan de su tierra y vayan no solamente al Perú, también a Colombia, a Chile, Argentina. Son diversos los países que están recibiendo a los venezolanos que salen por miles de su tierra, ¿no? Es bueno recordar qué es lo que está movilizando a los venezolanos. Sí, pues yo creo que lo que tenemos que empezar es recordando qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Uh-huh. En los últimos años han salido 4 millones de personas venezolanas. Uh-huh. Y desde Amnistía Internacional, en el último año hemos realizado 4 reportes de cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela. Uh-huh. Es el país del mundo el que más informes hemos hecho. Y cada vez la situación está empeorando. Hemos estado reportando no solo lo que ya conocemos de falta de alimentos, uh-huh. No se pueden conseguir alimentos en Venezuela, por supuesto, unos problemas muy serios en relación a salud, es muy difícil conseguir cualquier tipo de medicamentos, y los temas más básicos de salud son total y absolutamente imposibles. Si tienes una enfermedad, uh-huh. Es prácticamente seguro que vas a morir, porque no hay ninguna manera de enfrentarlos. Entonces, hay mucha gente, estamos escuchando muchos testimonios de gente que huye porque ya murió su hermano, porque murió uno de sus hijos, uh-huh. Y no quieren que el resto de los miembros de su familia sigan muriendo. Uh-huh. Y además, hay muchas personas, que a veces lo olvidamos, que están siendo detenidas arbitrariamente, uh-huh. Por el hecho de salir a protestar a las calles. Uh-huh. Están siendo detenidas. Una vez que están bajo detención, hemos reportado muchos casos de torturas, uh-huh. Incluso de ejecuciones extrajudiciales. Tanto es así que en el último informe, por el patrón que se están siguiendo, la grave crisis que hay de derechos humanos, desde Amnistía Internacional consideramos que deben ser considerados crímenes de lesa humanidad.
y por eso deben ser investigados. Entonces, cuando hablamos de que hay 4 millones de personas que han salido del país, estamos hablando de que hay 4 millones de personas que huyen por salvar sus vidas. Y yo creo que es ese nivel que tenemos que entender y ver, que las personas que están llegando a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Brasil, están huyendo solo para salvar sus vidas y las de sus familiares. Con la introducción que nos hace Marina, pues entendemos que es un grupo bastante diverso el que está viajando, el que está migrando, ¿no? O sea, tenemos a personas con necesidades de salud específicas, tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos personas en capacidad de trabajar también, ¿no? Pero, claro, así poniéndonos un poquito de abogado del diablo, si queremos, ¿qué cosas le ofrece el Perú, que es un país donde hay problemas en la cobertura de salud, hay problemas en la cobertura de educación, hay un gran índice de empleo informal? ¿Qué cosas les ofrece el Perú a las personas que vienen de Venezuela? Bueno, creo que el contexto hace que buscas huir a donde un poco sea, para empezar, ¿no? Entonces, por recursos económicos del mismo viaje, porque este viaje tiene un costo. Claro. Por eso lo que se está viendo ahora en realidad son procesos de reagrupación familiar, es lo que más tenemos ahora. Es decir, tenemos ahora personas que, como bien me lo dijo una persona venezolana, que han abierto camino. Ellos salieron primero, ¿no? Normalmente hombres, a veces algunas mujeres, y ahora están trayendo al resto del grupo familiar, ¿no? Entonces, lo primero es que hay un costo económico en hacer este viaje, ¿no? De hecho, viajan más personas porque ya hay redes acá, ya hay personas, ya hay contacto, ya hay familiares acá que pueden mandar el dinero para solventar los gastos. Entonces, el tema es que irte a un país que te podría ofrecer más posibilidades, como es el norte global, básicamente, es decir, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, etcétera, etcétera, tiene un costo muchísimo mayor y tiene muchísimas barreras. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Hay que verlo en el contexto. Claro. Entonces, donde más hay personas venezolanas, obviamente, es en el país fronterizo, es en Colombia. De ahí, Perú se ha convertido en el segundo destino. Yo creo que hay muchos motivos, por lo cual sí hay factores atractivos, ¿no? Pero también no hay que verlo como hay una causa que genera que las personas migran a Perú, sino hay un conjunto de causas, ¿no? Un aspecto importante que ya mencioné es el hecho de que ya hay colectivos de personas venezolanas acá y las migraciones funcionan así. Hay redes, hay contacto, hay posibilidad de ahí de apoyarse entre sí, de tener más oportunidades laborales, etcétera, etcétera, por las mismas redes, ¿no? Otro tema que lo hace atractivo al Perú es que su economía informal genera que las personas venezolanas pueden salir a trabajar de manera precaria, subempleada, etcétera, etcétera, pero sí salen a trabajar, es decir, llegan al país y pueden al día siguiente generar algún tipo de ingreso. Y por los motivos que explicó, que explicó Marina, es necesario para ellos generar ingresos, es su prioridad. Claro. Para poder apoyar a los que se quedan, porque normalmente todos los grupos migrantes ahora, todos los grupos familiares se encuentran divididos, ¿no? Es lo que cuando tú empiezas a conversar con las personas, muchas tienen unos familiares que se quedaron en Venezuela, unos en Ecuador, unos en Colombia, ¿no? Entonces, digamos que el Perú sí es un país atractivo por estos motivos, ¿no? Y lo primero creo que es la cercanía, la posibilidad de llegar al Perú con un dinero limitado, digamos que es difícil. Una parte de las personas, de hecho, viene caminando una gran parte del camino, pero es algo que todavía pueden solventar, ¿no? Entonces, eso creo que también hay que ponerlo en contexto. Pero, ¿cuál es? O sea, la respuesta del Estado peruano ha sido diversa, ¿no? Cuando recién se empezó a masificar la migración, todavía hubo una respuesta amable, pero ahora la respuesta ha sido un poco más dura, ¿no? ¿Podríamos explicar esta respuesta a un sentido populista, dado que una buena parte de bueno, no sé si una buena parte, pero al menos una parte de la población peruana rechaza de alguna forma la migración venezolana porque, se siente invadida, siente que le están quitando el empleo, ¿no? Etcétera? Entonces, ¿sería una respuesta a esto o sería a que de verdad el Estado no tiene capacidad para manejar el movimiento migratorio que se está generando? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que en general la región en un primer momento sí ha tenido una política de puertas abiertas, ¿no? Pero esa política que era en un principio se ha ido restringiendo en los distintos países. Y también ha ocurrido en Perú.
A mí del último anuncio que hizo de la visa humanitaria o el cumplimiento de la visa humanitaria, algo que me preocupa seriamente es que esto ha ido precedido de declaraciones por parte de autoridades locales, autoridades regionales y autoridades nacionales que tienen un tinte xenófobo en el cual se acusa a las personas venezolanas solo por la nacionalidad, lo cual es claramente discriminatorio, de provocar incrementos en la inseguridad ciudadana o causantes de desempleo o sin absolutamente ningún tipo de evidencias, sino mandando un mensaje que es realmente irresponsable y que eso es lo que a partir de ahí pues ha fomentado también una serie de comentarios en redes sociales. Entonces es muy preocupante que sean las propias autoridades quienes estén mandando ese mensaje y posteriormente, después de ese mensaje, se hace ese anuncio. Y es algo a lo que hay que llamar la atención y mandar más bien un mensaje de que las personas que están llegando tienen muchísimo que aportar y están aportando mucho. Pero lo que tiene que hacer el Estado, que por ahora lo está haciendo de una manera muy limitada, son programas de integración. Esa es la responsabilidad que tienen. Porque la integración pues se puede dar, pero lo normal es que necesite de políticas públicas, necesite de programas que lo apoyen. Y además eso es lo que hay que pedir de apoyo a la comunidad internacional. Porque esto no es solo una responsabilidad de Perú, ni es una responsabilidad de la región, aunque sí que tienen ahí una gran responsabilidad, pero también tiene que ser con todo el apoyo a la cooperación internacional. Pero para ello, las autoridades peruanas tienen que tener un plan y solicitar ayuda a la cooperación internacional. Quizás para complementar un poco sobre esta política, ¿no?, que yo ya llamé de brazos cerrados, ¿no?, porque al principio hablamos de una política de brazos abiertos. Yo ahí sería un poquito más, creo que es más matizado, ¿no? Digamos, en un primer momento, claro, se implementó un mecanismo que fue el permiso temporal de permanencia, el PTP, que creo que mucha gente ahora lo conoce, se ha vuelto, entre comillas, muy popular, porque sí es verdad que muchas personas pudieron acudir a él, pero creo que el mismo nombre del mecanismo que se implementa debe visibilizar algo. El Estado peruano lo vio como una necesidad a corto plazo. Dijo, estas personas van a tener un permiso temporal, porque no van a quedarse. Y lo que ha pasado, claro, es que las circunstancias que hemos explicado han generado que obviamente por ahora son personas que viven acá. Claro, muchas de ellas no saben qué pasará a fin de año, el próximo año, pero los que estudiamos las migraciones, los que hemos visto otros fenómenos, es muy probable que una gran parte de esta población que se queda viviendo en Perú y forme parte de una comunidad de muchas naciones, con personas extranjeras, personas nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el Estado peruano también no tuvo visión, no tuvo esta planificación que tampoco tiene ahora definitivamente con el tema de integración, pero tampoco la tuvo desde el principio, ¿no? Y lo que ha hecho en estos 2 años y pico es ir poco a poco restringiendo, ¿no?, controlando más, ¿no? Entonces, primero limitó el PTP, dijo que era hasta una fecha y cambió de 3 meses la fecha para limitar el acceso que podían tener personas porque, claro, el número era muy alto ya. Luego impuso el pasaporte, luego impone la visa humanitaria, ¿no? Entonces, claramente nos está mandando un mensaje, quiere mandar un mensaje, en efecto, creo yo, sí, populista o para un poco calmar a una población un poco hostil, exacerbada, con una migración que ven de una manera, ¿no?, como si fuera muy grande, etcétera, que creo que siempre hay que ver las proporciones, ¿no? Sigue siendo uno de los países que menos inmigración tiene, es una tasa muy baja hasta nivel, si lo comparamos con Chile y Argentina, para tomar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El Estado peruano no lo ha visto y ahora está tomando estos discursos que creo yo no son nada nuevos, son discursos que son copiados de hecho de los modelos del norte, los lamentables modelos del norte. Entonces eso es bastante preocupante, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver ahora, como bien dice Marina, es qué va a pasar con las personas que ya están acá, que son también, hay muchas personas que ahora están en situación irregular, de hecho, y con esto no hay ninguna posibilidad de inclusión. Tú no puedes tener inclusión si no tienes documentación, porque no puedes acceder al trabajo, nunca vas a poder acceder a un trabajo normal, nunca vas a poder acceder a un seguro de salud. Entonces, hay necesidades para los que están acá y obviamente tenemos preocupación para los que quieren venir y necesitan llegar al país, ¿no? Entonces es una agenda bastante compleja.
Claro, entonces vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando de esto, porque vamos, el problema en Venezuela no es un problema nuevo, es un problema que tiene años arrastrándose. Entonces, de verdad la comunidad internacional no pudo prever que en un momento esto iba a estallar y la gente iba a empezar a migrar. No sé, vamos a conversar de eso regresando de la pausa. Para atender a la población migrante y defender sus derechos necesitamos conocerla. Este martes 2 de julio, ven a la presentación del estudio sobre la inclusión de personas venezolanas. Te esperamos en el Centro Cultural de la PUC. Inscríbete en www.idepuc.puc.edu.pe. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos con Marina y con Cecil y bueno, estamos conversando, como ya les dijimos, ¿no?, sobre el tema de la migración venezolana, los ciudadanos venezolanos que se ven obligados a salir de su país. Hablábamos en el bloque anterior, ¿no?, de que ese es un problema que tiene muchos años, de que, digamos, los gobiernos de verdad debieron prever esta situación, en algún momento iba a pasar porque ha pasado. O sea, acá en el Perú mucha gente emigró en los años 80 ante la desgracia económica que algunos recordamos porque la vivimos y otros lo recuerdan porque lo leyeron en un libro de historia, pero lo importante es tener presente eso, ¿no? Ahora, es cierto que a lo largo de la historia el Estado peruano, o mejor dicho, en la segunda mitad del siglo XX hubo migraciones muy fuertes desde la parte del interior del país a la ciudad de Lima, y el Estado no supo cómo manejarlas. Parece que unos 50, 60 años después el Estado sigue sin saber cómo manejar las migraciones, ¿no? Y una prueba de esto es, pues, este pedido está obligando a los ciudadanos venezolanos que entran a nuestro país a contar con un pasaporte, que es una cuestión muy complicada en Venezuela, o se anunció públicamente esto de la visa humanitaria durante la expulsión de un grupo de ciudadanos venezolanos, ¿no? Reforzando lo que comentaban nuestras invitadas, este sentido populista de la medida. Fuera de micros, Marina nos comentaba que esta medida era irregular, dado que esta medida y el hecho de pedir cierta documentación es irregular en la medida que estamos hablando de refugiados. ¿Por qué estamos hablando de refugiados? Sí, porque el Estado peruano tiene compromisos internacionales, y en este caso hablamos de la Declaración de Cartagena, la cual habla de que una persona refugiada es aquella que huye de graves o de una situación de violaciones masivas de derechos humanos. Y el gobierno peruano en muchas ocasiones, y también como impulsor del Grupo de Lima, ha declarado que en Venezuela hay violaciones masivas de derechos humanos, por lo cual las personas que están llegando a Perú huyendo de esas violaciones masivas de derechos humanos deben ser consideradas refugiadas. Entonces, y en ese sentido, no solo hay una declaración internacional, sino que también hay una ley nacional que recoge ese compromiso internacional, ¿no? Entonces, que nos hemos olvidado, al parecer. Sí, parece que ahí no ha quedado muy claro. Entonces, las personas que llegan huyendo, deberían de tener ese acceso. Entonces, en ese sentido, y por lo que comentabas, la dificultad de conseguir un pasaporte, estamos hablando de que un pasaporte puede costar $2,000, $3,000 en un país donde su salario mínimo son $8 mensuales. Entonces, prácticamente imposible. Y estas medidas lo que pueden llegar a ser, o sea, no solo son contra el derecho internacional e incluso el nacional, ¿no?, sino que además van a ser medidas que no van a ser eficientes en el sentido que las personas que huyen de esta situación de la que hemos estado hablando y van a seguir huyendo porque la situación en Venezuela no solo mejora, sino que está empeorando. Entonces van a seguir saliendo, van a llegar de cualquier manera, van a llegar de manera irregular, y además lo que van a hacer es ponerles en riesgo a estas personas que son vulnerables, que necesitan protección internacional y que les van a poner
a merced de muchas mafias, de posible trata de personas, como casos que ya estamos viendo que están ocurriendo. Entonces, creo que más bien deberíamos de tener unas medidas que vayan de acuerdo a el derecho y que vayan de acuerdo también a un sentido humanitario de saber qué es lo que está ocurriendo y que las personas van a llegar y que están llegando en una situación realmente vulnerable. Y quizás ahí otra consecuencia de este tipo de políticas, que lo sabemos de la experiencia comparada, es que además de vulnerar derechos, lo cual está totalmente claro, y con lo que nos acaba de explicar Marina, además es totalmente contraproducente, es decir, no llega a tener el efecto que desea el Estado, que es tener mayor control. Finalmente así lo justificó, ¿no? Tenemos que controlar, tenemos que tener una migración ordenada y regular, ¿no? Que es este del Pacto Mundial sobre Migraciones. Pero en la realidad no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque, como bien dice Marina, las personas van a seguir saliendo de Venezuela por las razones que hemos dicho y van a seguir buscando rutas. Y estas rutas, si son irregulares, eso significa también que el Estado no está en los puestos no habilitados de la frontera y, por lo tanto, no va a tener registro de las personas, no va a poder tener control de quiénes están, a qué se dedican, etc. Entonces, estamos finalmente vulnerando los derechos de todo el mundo. Estamos en una situación de absoluto no control y no estamos dando seguridad humana a las personas, ¿no? Entonces, me parece que las consecuencias son bastante graves. Y otro tema que también ha ocurrido con esta visa, que ha sido quizás más situacional, pero que ha sido terrible, es que ha sido una semana terrible en la frontera antes del 15 de junio, que se empezó a habilitar la visa, ¿no? Que se impuso, que fue el plazo, ¿no? Decidido por el gobierno. Las personas, por, digamos, el hecho de querer llegar como sea al país, han llegado masivamente, días antes, además de que se hará público la imposición de la visa humanitaria. Ya el gobernador de Tumbes había comentado que ya no podían con 2.000 ingresos diarios, que estaban en el CEBAF en una situación muy complicada, porque hay todo un tema médico, hay muchas cosas que pasan en el CEBAF, hay que vacunar a las personas, hay que registrarlo, el centro integrado de frontera que tiene que pasar las personas para registrarse, ¿no? Entre Ecuador y Perú. Y entonces, de pronto llegamos a más de 8.500 personas, ¿no? El último día antes de la imposición de la visa. Entonces, imagínense la cantidad de personas que llegaron en situaciones muy precarias, de manera muy desordenada. Entonces, realmente es una medida que tiene impactos en la vida de muchísimas personas, ¿no? Claro, pero me imagino que así como hay muchas personas que han tratado y que han entrado por la vía legal, digamos, se han esforzado por entrar en la vía legal, las fronteras peruanas no se caracterizan precisamente por ser especialmente cuidadosas con la entrada, ¿no? O sea, tenemos problemas de contrabando por todos lados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ha entrado por ilegalmente, ¿no? Y eso genera otro problema. Sí, hay una situación obviamente se va a ver una situación irregular en una frontera tan porosa como es la de Perú y no va a haber manera de controlarlo. Pero hasta ahora sí que la gran mayoría entraban regularmente, entraban, por lo que decíamos, por el punto de frontera, por el CEBAF. ¿Por qué? Porque eso les daba acceso a poder aplicar al PTP, les daba acceso a poder hacer la solicitud de refugio, les daba acceso a estar regularmente. Y a quien puede estar regularmente, lo va a hacer, claro. Lo prefiere. Siempre. Eso también es otro mito, ¿no? Nadie quiere ser irregular, ¿no? Los estados son los que crean la irregularidad, no las personas, ¿no? Y además, claro, los casos de irregularidad que se habían visto eran casos bastante aislados y específicos. Por ejemplo, las personas que tienen hijos y no tienen ningún documento de sus hijos. Y ahí, por el miedo, por el hecho de que saben que va a ser un problema, bueno, entran por otros puntos fronterizos, ¿no? Entonces sí había casos, pero con esta medida sí, el temor es que obviamente eso vaya a aumentar. O incluso los propios menores no acompañados, que son los que están en mayor vulnerabilidad, eran los que estaban entrando precisamente por situaciones regulares, porque como les estaban pidiendo unos documentos, no vaya a ser... Entonces así les pones en mayor vulnerabilidad. Mira, me estaban pasando el dato de que los últimos 9 días antes han entrado 43.000 personas por la frontera, precisamente porque se han agolpado para poder entrar antes de que venciera el plazo. Y
y el 25% eran niños y Sí. niñas, el 25%. Eso quiere decir que hay muchos que lo que vienen es a reagruparse con sus familias. Entonces no podemos dejar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar a esos niños en la frontera, les vamos a devolver a una situación como está ocurriendo en Venezuela, poniendo en peligro sus vidas. Eso no se podría hacer bajo ningún concepto. Entonces, yo creo que hay que tener esa situación de quiénes son los que están viniendo, en qué situaciones y cuáles son las medidas más bien de acogida, que es lo que tienen que haber. Ok, y con esta reflexión nos damos una pausa, regresamos en unos segundos para el siguiente bloque, seguimos con Cecil. Bueno, Marina se tiene que retirar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marina. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos. Para atender a la población migrante y defender sus derechos, necesitamos conocerla. Este martes 2 de julio, ven a la presentación del estudio sobre la inclusión de personas venezolanas. Te esperamos en el Centro Cultural de la PUC. Inscríbete en www.idepuc.puc.edu.pe. El dato IDEPUC. El 14 de junio de 2019 se registró la llegada de 9.712 venezolanos y venezolanas al país, siendo el Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAF, en Tumbes, el principal punto de entrada, según un último reporte de la OIM. Cabe resaltar que este hecho ocurrió un día antes de que entrara en vigencia el requisito de la visa humanitaria para el ingreso de personas venezolanas al Perú. Esto fue el dato IDEPUC. Bienvenidos al segundo bloque de su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, ya hemos hablado de los problemas que se han generado, de las respuestas inadecuadas del Estado en el primer bloque. Vamos a abrir un poco más el foco, vamos a ser un poco más optimistas, o más que optimistas, vamos a ver un poco el otro lado de lo que se está generando con este proceso migratorio en nuestros amigos, en nuestros hermanos venezolanos. Para eso seguimos con Cecil Bluan, como ya saben, investigadora y responsable de la línea de movilidad humana en el IDEPUC, y tenemos a Giancarlos Guerrero, encargado del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano de la Conferencia Episcopal Peruana. Giancarlos, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, muchas gracias por la invitación en tu bloque periodístico del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, antes de ir a la pausa, Cecil estábamos comentando que se estaban generando diversos problemas, ¿no? Por el hecho del embotellamiento en la frontera, qué sé yo, ¿no? De personas que ante las restricciones probablemente iban a entrar por medios no legales. Pero vamos a ver un poquito. El Perú no es un país de paso para los venezolanos, es un destino. Mira, para una parte de ellos, de las personas venezolanas, va a ser un destino, y para otros no, tienen la idea de seguir sus rutas, en especial hacia Chile. Y bueno, eso no nos da tanto tiempo, creo, en el bloque para conversarlo, pero en Chile también se están cerrando las puertas, ¿no? Justo este fin de semana también se impuso una visa para el ingreso a Chile. Entonces estamos en una situación un poco compleja con esto, ¿no? Pero una gran parte es verdad que tiene como destino el Perú, la mayoría en el Perú, Lima, pero también se han visto como otros destinos, en especial Trujillo, Chiclayo, Cusco, Arequipa, se han convertido también en lugares atractivos para la población venezolana, ¿no? Y de hecho, si miramos al mapa, en realidad en muchísimos lugares hay personas venezolanas. Obviamente la concentración puede ser más pequeña o más grande. Por ejemplo, en la selva central también hay personas venezolanas, en Huancayo también hay personas venezolanas, entonces en algunos lugares de la selva también, ¿no? Entonces, claro, las personas buscan nuevos destinos, nuevas opciones también laborales, nuevas redes, ¿no? Entonces es como todo un proceso también, ¿no? Que toma un poco de tiempo, pero Lima sigue siendo el foco más importante por una razón que no tiene tanto que ver con la migración, sino tiene que ver con el Perú. El Perú es un país muy centralizado donde en Lima se encuentra todo tipo de servicios, viviendas, trabajo, digamos,
con sus problemas y dificultades, etcétera, pero hay más posibilidades, ¿no? Y Giancarlos, cuéntanos un poquito desde tu trabajo en la conferencia episcopal, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes recogen de los ciudadanos venezolanos que llegan al Lima o al Perú? Bueno, sí, una de las cosas importantes dentro del trabajo que hacemos es caracterizar justamente la migración, representando más de un 80% de los casos que nosotros atendemos, que nos expresan los mismos migrantes venezolanos. Antes de nada decirte que también soy venezolano, abogado venezolano trabajando en el Centro de Información. Y pues mis compatriotas, cuando se acercan al Centro de Información, parte de lo que nos dicen es que vienen huyendo de la crisis humanitaria, lo cual supone que vienen en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones y oportunidades para poder avanzar, no solamente en lo que es su vida personal, sino también ayudar a los que están dejando atrás en Venezuela, que es otra de las cargas bastante fuerte dentro del punto emocional y económica para mis paisanos venezolanos. Otra de las razones por las cuales pueden estar viniendo al Perú son personas con enfermedades crónicas, lo cual no representa un alto volumen, pero sí hay personas que están viniendo tratando de accesar medicamentos, tratamientos. ¿Y lo consiguen? Un poco difícil, ¿no?, el acceso al sistema integral de salud. Sin embargo, la sociedad civil peruana organizada, sobre todo en el tema del VIH, están trabajando bastante organizado, haciendo una gran labor en función de poder integrar a estas personas al sistema integral de salud, que permitan que estas personas puedan accesar al tratamiento antirretroviral. Sí, un poco más difícil son para las personas con otras patologías como el tipo de cáncer y este tipo. Ingresarlos al sistema de salud, de verdad que es un reto a seguir por parte de las autoridades peruanas, vista de que es justamente una de las razones de la migración. Otras, con un porcentaje un poco menor, personas que vienen a reintegrarse con sus grupos familiares, que no deja de ser menos importante ante la realidad que se está viviendo actualmente en el Perú con la aplicación de las medidas que ha tomado el Estado peruano, puesto de que sabemos, como decía, hay una realidad que traen los migrantes venezolanos en su maleta, que es su vida, que es su historia, pero también el dolor de dejar sus familias en Venezuela. Y muchas de estas familias en su momento quieren reagruparse y frente a estas medidas encuentran todas estas limitaciones que hoy el Estado peruano ha impuesto para la migración venezolana. ¿Cómo podemos hablar entonces, con esas medidas restrictivas, no se están tomando en cuenta este tema tan importante? Estamos siendo muy poco empáticos, ¿no? Y me parece especialmente grave, teniendo en cuenta que el Perú es un país donde mucha gente sale, de la que muchos peruanos salen a buscar trabajo, a estudiar fuera, ¿no? Ahora. Claro, o sea, y todos tenemos en la familia alguien que se ha ido y que después ha querido llevar a su esposo, a sus hijos, a su esposa, qué sé yo. Pero entonces, ¿cómo podemos hablar de integración, por ejemplo, si hay una parte de la población aquí que se opone o que no entiende la necesidad de esta inclusión? El tema, claro, de inclusión e integración es uno de los temas, creo, más complejos, ¿no? Que además vemos ahora y lo vamos a ir viendo todos los años que siguen, ¿no? Es un tema, es un proceso, ¿no? Entonces, en muchos otros países también es un reto, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Quizás el Perú es particular, pero también es parte de una comunidad internacional y los procesos migratorios son parte de ahora casi todos los estados del mundo. Entonces, son procesos, diría yo, que pasan y que hay que vivir con ellos y intentar convivir mejor con ellos, diría yo, ¿no? Entonces, claro, una parte que tocamos un poquito también en el bloque anterior era hablar de la responsabilidad de las autoridades, es decir, el primer paso para la integración que me parece importante es el tema de la documentación. Si tú estás con personas que no tienen ningún tipo de documentos regulares en un país, muy difícil va a ser la inclusión. Y no solo para ellos, sino la manera de mirar a la población venezolana desde los peruanos, de personas que no tienen documentos, es siempre bastante negativa, ¿no? Entonces, eso es un mensaje también de parte de las autoridades que es problemático, ¿no? Eso es un primer momento, ¿no? El segundo momento, para entrar a temas quizás más de inclusión, digamos, laboral, por ejemplo, es la dificultad que hemos visto también con autoridades intentando sacar directivas, resoluciones internas sobre la limitación del mercado laboral hacia personas venezolanas, ¿no? De parte de autoridades locales, municipales, regionales. Y eso es
bastante grave, porque es mandar un mensaje a todos, incluyendo a la población nacional. Entonces, tampoco nos debería extrañar mucho que la población nacional reaccione como esta, si ese es el mensaje de las autoridades, ¿no? Claro, o sea, porque ha sido una cosa como que tú dijiste en el primer bloque que al principio había una política de puertas abiertas, pero no se daban mensajes que refuercen esas políticas de puertas abiertas, ¿no? Entonces sí se ha dado paso a algunas situaciones, Claro. digamos, no sé si... Y de planificación, ¿no? Tú no Claro. puedes pensar que las personas, como bien dice Giancarlo, las personas han venido a trabajar, a generar recursos, a insertarse, a atenderse en salud. Entonces tienes que pensar en todo. No puedes solamente pensar, por ejemplo, en su momento en el PTP, que además, como bien dije, era una visión muy cortoplacista. Y eso sí es problemático. Ahora tenemos que mirar a más largo plazo los temas de inclusión. Por ejemplo, el tema del PTP, ¿ustedes lo han visto desde, o sea, han llegado con Patriota Estudios a exponerte de un problema por la ampliación del PTP o de repente por el tema de necesitar quedarse más, evidentemente necesitar quedarse más tiempo, qué sé yo? Sí, justamente con la ruptura o el límite que pusieron hasta el 31 de agosto, De de octubre sí. del 2018 con el PTP, eso generó un conjunto de confusión aún más en lo que iba a ser la respuesta del Estado peruano al ordenamiento de la migración venezolana interna que se estaba dando, ¿no? Y pues hizo un desborde excesivo en lo que era la solicitud de refugio, que a mi modo de ver, independientemente que pareciera que la caracterización de la migración venezolana, de la movilidad de los venezolanos en el Perú o en la región, es una migración económica, es una movilidad que la trae como consecuencia una crisis humanitaria que atraviesa el territorio venezolano, y eso debe ser considerado, ¿no?, por el Estado peruano. Entonces la respuesta del Estado peruano fue en el momento abrupto en donde cierra el PTP, decir, bueno, que soliciten refugio todos los que están entrando. Entonces hay una realidad de legalización por parte de migraciones y la solicitud de refugio. Y pues la respuesta del Estado peruano ha sido que los perfiles a utilizar no precisamente son los que están contenidos en el decreto legislativo Ley del Refugiado del Perú, sino que son con características más similares a lo que nos establece 51, a pesar de que esta normativa recoge ampliamente ambas convenciones, Convención del 51 y Convención del 84. Lo cual, pues ahí todavía hay un conjunto de confusión, una página web que se diseñó que lamentablemente era su sistema bastante engorroso, poco amigable para meterse en ella, que tuvo muchísimas dificultades. Hoy está abierta a todo el mundo, sin embargo sigue siendo una barrera de limitación porque no hay información, que es una de las barreras que tienen los solicitantes de refugio, por ejemplo, no hay información. Y el tema del acceso al carnet de solicitante de refugio, que ningún empleador peruano lo reconoce. ¿Ah, no? Que es una gran barrera. Claro, hubo una gran campaña para imposición del PTP y del carnet. Ya sabemos que el carnet de extranjería sí lo conocían, la imposición del PTP, pero eso dejó atrás lo que era la solicitud de refugio, que ahora se deja a través de un carnet, que el carnet de solicitante de refugio, pero que nadie conoce. Claro. Entonces es imposible incorporar a la masa laboral a los migrantes venezolanos solicitantes de refugio, puesto que nadie quiere reconocer el carnet de extranjería, el carnet de solicitante de refugio. Y esto, aunque nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero creo que es importante recalcarlo, ¿no? Esto genera una situación de irregularidad que, como me apunta nuestra productora, en un momento se confunde o les establece una línea muy delgada con el tema de la ilegalidad, ¿no? O sea, entre irregularidad e ilegalidad, digamos, por las propias trabas que pone el Estado. Claro. Ahí hay como muchas confusiones, ¿no? Porque en realidad todas las personas que son solicitantes de refugio en realidad no están en situación irregular. Ellos han pedido que el Estado le reconozca la protección internacional. Mientras el Estado no ha tomado una decisión, estas personas están en situación irregular. Eso tiene que quedar muy claro. Irregular, ¿no? Regular. Okay. Luego hay, claro, un grupo de personas que no habiendo podido acceder al PTP se han quedado sin posibilidad de regularización, no han solicitado el asilo por distintos motivos y por lo tanto ellos estarían en una situación irregular, que simplemente significa que no cuenten con documentación para residir en el Perú, de acuerdo a lo que se dedican, que normalmente trabajan, por ejemplo, teniendo una visa de turismo o su calidad de turista se ha vencido, ¿no? Esos son casos, ¿no? Claro, el problema con el tema de la irregularidad y en general con la migración es que muchas personas además confunden el hecho de estar en situación irregular y cometer delitos, que no tiene absolutamente nada que ver. Tú puedes cometer delito teniendo DNI, teniendo carnet de extranjería, siendo de cualquier lado del mundo. Es que no tiene nada que ver, y este discurso también, reitero, nace cuando el Estado peruano
pide la visa humanitaria el mismo día que expulsa a personas venezolanas, Claro. ¿no? Por motivos, al parecer, de falsificación de documentación, que ya es un delito. Entonces, digo al parecer porque no tenemos claridad de tampoco los motivos de la expulsión. Yo no he visto las resoluciones, ¿no? Entonces, ahí el discurso es muy importante, ¿no? Entonces, Sí, claro. hay que tener mucho cuidado porque, reitero, una cosa es hablar del tema regular a nivel administrativo, migratorio de un Estado, y otra cosa es hablar de la comisión de delitos, que no tiene absolutamente que ver nada con una nacionalidad ni una condición migratoria. O sea, y para ir cerrando, sí, Giancarlos, esto, digamos que hasta cierto punto las irregularidades dentro del Estado empujan que ciertas personas se permanezcan aquí de forma irregular, no ilegal, irregular, ¿no? Irregular. Sí, mira, imagínate, es que el mismo Estado tiene confusión. Cecilia explicaba perfectamente bien lo que era la condición de refugiado, de solicitante de refugio, pero imagínate, si tú le preguntas a los funcionarios de migraciones, por ejemplo, en qué condición estoy si solicito refugio, si me ha vencido mi permanencia, turismo en el Perú, te van a decir, estás en condición ilegal. Y todo este conjunto de información desviada, de informaciones no encaminadas en un solo camino, pues generan todo un conjunto de confusiones. Yo he llegado, en mi oficina hemos tenido personas que están llorando con hijos, por ejemplo, y que me dicen, mira, mis hijos y yo estamos de forma ilegal en el país, nos van a sacar justamente por las deportaciones masivas que están sucediéndose en el Perú. Y yo, pero mira, eres solicitante de refugio, sí, pero que no le están haciendo caso. Pues no sabemos, realmente el tema, Cecilia también lo ha dicho, no conocemos el alcance de las resoluciones que se han dado para que el Estado peruano expulse venezolanos de su territorio, claro, o extranjeros en general. Lo que sí es cierto es que en las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, organizaciones, hemos podido determinar de que sí hay solicitantes de refugio dentro de los cuales han sido expulsados. Y eso nos ha preocupado muchísimo, puesto que quizás en el momento no tenían la carta de solicitud de refugio en la mano, pero no se verificó esa situación, claro, sino que fueron expulsados y ahí, de igual claro, manera. Y ahí es una vulneración del derecho a la no devolución. A ver, vamos con esta idea que la desarrollamos mejor en el siguiente bloque, vamos a una pausa y volvemos. Para atender a la población migrante y defender sus derechos, necesitamos conocerla. Este martes 2 de julio, ven a la presentación del estudio sobre la inclusión de personas venezolanas. Te esperamos en el Centro Cultural de la PUC. Inscríbete en www.idepuc.puc.edu.pe. Bueno, estamos en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y este tema es un tema muy importante, ¿no? Es un tema muy importante porque estamos hablando de cómo la llegada masiva de ciudadanos venezolanos ha puesto en vitrina lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? No solamente en cuanto a actitudes, sino actitudes de la población, sino también en cuanto al comportamiento del Estado, ¿no? O sea, se ha hecho mucho más visible el tema de la precarización laboral, por ejemplo, el tema de la dificultad en el acceso de salud. No es que hayan llegado los venezolanos a descalabrar el sistema, no, el sistema siempre ha estado descalabrado, solamente que ahora es mucho más evidente y de verdad es vergonzoso llegar así al siglo XXI, ¿no? Estamos llegando al bicentenario de una forma bastante precaria. Entonces, estábamos hablando antes de ir a la pausa de las expulsiones, ¿no? De cómo al momento de expulsar a grupos de ciudadanos venezolanos, el Estado, el mensaje que el Estado mandaba era: estamos expulsando a personas que han cometido delitos. No, pero como bien nos dicen Cecil y Giancarlos, no sabemos exactamente qué delitos han cometido, no sabemos exactamente los motivos de estas expulsiones, ¿no? Y eso es irregular, ¿no? Eso es, digamos, eso sí podría entrar dentro de lo ilegal. Sí, no saber. Digamos que sobre estas expulsiones hay como varios comentarios que podemos hacer, ¿no? El primero es lo que comentaba Giancarlos, que de la información que se ha podido manejar, varios de ellos son solicitantes de la condición de refugio. Y por lo tanto, las personas que solicitan ser reconocidos como refugiadas, y en general, diría yo, todas las personas venezolanas ahora en el Perú, no pueden ser expulsadas o devueltas antes que el Estado averigüe si en Venezuela no corren un riesgo para su vida.
o su libertad. Esa es la obligación de no devolución que tiene con toda esta población. Además, hay muchísimos pronunciamientos sobre la situación de violación masiva de derechos humanos en Venezuela. Entonces, la medida es muy preocupante. No hay mucha información de qué tipo de delitos. No se comentó que ellos habían falsificado documentos para ingresar al país, ¿no? Yo no tengo mayores detalles. Creo que es muy poco transparente lo que suele pasar con las expulsiones. Y el segundo punto que quisiera mencionar es que el discurso alrededor de las expulsiones me parece quizás aún más preocupante, ¿no? Porque se pone una especie de show de estamos interviniendo, miren la avioneta, no miren el avión, los estamos sacando hacia Venezuela, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje también nuevamente que se manda a la población de decir todo está bajo control. Sacamos a los indeseables, ¿no? Entonces, eso es a todo nivel, creo yo, Juan Carlos, no sé ahí cómo lo ves, pero muy preocupante. Por supuesto, imagínate, y el discurso xenófobo, ¿no? Que eso lleva implícito casi claro. de culpar que los problemas del Perú lo está generando esta población y diciendo, bueno, estoy sacando a los responsables del problema que tenemos, y sin que el Estado reconozca cuáles son sus debilidades y qué es lo que las políticas que debe implementar realmente para poder solucionar, que no precisamente la deportación masiva de ciudadanos, que además no debemos olvidar que el Perú es un de los países anfitriones y de los países promovedores del Grupo de Lima, que reconoce la crisis humanitaria venezolana. Y al devolverlo estaría dándose un golpe con su propio discurso, ¿no? Del trabajo que se está haciendo en este proceso, en este grupo de integración internacional que lidera Lima, ¿no? Entonces, pues ahí vemos cómo el Estado peruano pues no tiene congruencia muchas veces en lo que es lo que aplica en el discurso y lo que en materia de políticas públicas migratorias está haciendo con el tema venezolano. Yo recuerdo que la primera vez que hubo la expulsión, sí se dijo que estaban sacando a personas, bueno, no había resoluciones, no sé si de repente alguno de ustedes la vio, que estaban sacando a personas que habían falseado su documentación en el tema de antecedentes penales y policiales. Sí. Entonces, eso tenía cierto sentido, eso, ¿o no? Pero ahí hay otro problema. ¿Cómo tú vas a confiar en antecedentes penales de personas provenientes de Venezuela? Si también sabemos por informes internacionales, el Estado peruano ha reconocido que el Estado de Venezuela ya no es un Estado democrático y hay persecución a estudiantes, a políticos, a ciudadanos de a pie, ¿no? Y ahí, imagínate, decir que justamente con una organización, obviamente no mencionaré el nombre acá, con la cual estamos trabajando viendo el tema de las expulsiones, el Estado peruano devolvió a un estudiante que está siendo perseguido en Venezuela por participar en las manifestaciones, por expresarse a través de las manifestaciones pacíficas que se realizan en Venezuela, tratando de imponer de alguna otra manera, de manifestar, de expresar pues sus opiniones con respecto a lo que es el sistema político actual venezolano, lo cual es sumamente gravísimo. Estamos devolviendo personas a un país en donde hay una gran masiva violación de derechos humanos y estamos tomando como argumento antecedentes penales. En Venezuela cualquiera puede tener un antecedente penal. Yo creo que hasta yo puedo tener un antecedente penal, que soy defensor de derechos de Venezuela, que he denunciado a nivel internacional el Estado venezolano por violaciones masivas de los derechos humanos. ¿De qué antecedentes estamos hablando? Entonces, eso es muy preocupante. Tendría que hacer un examen individualizado. Además, el Estado está obligado, ante expulsar cualquier persona, tiene que hacer un examen individualizado, que al parecer de lo que pasó, eso no fue. Entonces, es sumamente preocupante, ¿no? Entonces, vamos, insisto, me hace recordar mucho a la migración que hubo en la época del sendero del campo a la ciudad, ¿no? En los 80, donde llegaban a Lima, se desbordaba, Lima se terminó de desbordar, no creció en los conos, ¿no? Que es ahí también me imagino donde está llegando la mayoría de la población venezolana, ¿no? Exactamente. A la zona sur, a la zona norte de Lima, pero no a la mejor parte, digamos, ¿no? Claro. Me imagino también, o sea, vienen con recursos limitados y es dónde te puedes ubicar. Exacto. Es una inserción a todo punto de vista bastante precaria, ¿no? Que por los motivos que comentamos, por digamos, la necesidad de tener, de poder tener un salario que te permita tanto vivir como mandar para afuera, no te deja muchas opciones una ciudad como Lima, ¿no? Entonces, y una ciudad que además no tiene, por ejemplo, política de vivienda. Entonces, estás un poco al margen de insertarse en viviendas sumamente precarias,
compartiendo cuartos, ¿no? Muchos sin baño propio, ¿no? En casas, etcétera, ¿no? La vivienda que conocemos, no es algo tampoco que es nuevo, ¿no? Es algo donde se insertan la población también peruana en situación de vulnerabilidad. Entonces pasa un poco lo mismo con las personas venezolanas. Pero lo que sí hemos visto en el último año es cada vez más también manifestaciones de rechazo hasta en esto, de personas que no quieren alquilar a personas venezolanas y que hasta lo escriben, venezolanos abstenerse, no venezolanos. Lo cual ahí nuevamente estamos en un discurso que ya es mucho más contundente, fuerte y agresivo, diría yo, ¿no? Una cuestión bastante hostil hacia esta población, ¿no? Entonces, muchos de ellos también tienen que vivir en ciertas zonas donde todavía pueden también buscar alquilar, ¿no? Que les dejan alquilar. Sí, normalmente estas zonas son las del cono norte, las zonas un poco más vulnerables. Y pues también decirte que no solamente es en el tema del acceso a la vivienda, sino también al trabajo. Hay sitios donde te dicen que no contratan venezolanos e incluso los trabajadores ambulantes. Justamente en la jornada que tuvimos ayer, una chica nos manifiesta llorando de que pues que no sabía qué hacer porque no conseguía un empleo y se había dedicado a vender caramelitos, pues como se está haciendo en la venta ambulante, y que fue agredida por aparentemente un ciudadano peruano que la insultó por su condición nacional y casi que hasta la tumba del autobús donde se había montado y pues algunas personas salieron a la defensa de ella y bajaron al ciudadano y este ciudadano le cayó a pedradas al carro porque ella iba allí, pues un mensaje un poco que les dice lo que realmente son los peruanos, independientemente de estas situaciones xenófobas, que no representan en nada al Perú, estoy seguro, como la delincuencia que lamentablemente cometen algunos ciudadanos venezolanos, no representan a los venezolanos en su totalidad. No puede ser un matiz para que nos encasillemos en un conflicto que no debe ser. Pues yo creo que hay que destacar en todo momento pues que el peruano ha sido de alguna otra manera receptivo, independientemente de las políticas del Estado peruano que no han sido todo consonas con su discurso. Un grupo de ellos pues lamentablemente que ha sido alimentado con este discurso poco ético, poco social, poco amigable, poco humanitario, pero que tenemos que de alguna otra manera tener un reencuentro porque los venezolanos van a seguir viniendo, la realidad venezolana no va a cambiar, no está cambiando, los objetivos a nivel internacional que se están haciendo no están lográndose y pues va a seguir saliendo las personas de Venezuela y el Perú, los países de la región van a seguir recibiendo masivamente a venezolanos que toman estos países como destino. Sí, creo que las reacciones también lo podemos mirar, ya hemos hecho varias encuestas sobre cómo reacciona, ¿no?, la población peruana. Y es interesante ver que a veces la cercanía ayuda a más bien tener vínculos más empáticos, más positivos, ¿no?, hacia la migración, ¿no? Entonces, las personas que menos conocen normalmente a venezolanos o venezolanos son las personas que más los rechazan. Y entonces eso nuevamente nos ayuda en entender estos discursos que hablamos mucho del Estado, pero también podríamos cerrar un poco hablando de los medios de comunicación y cómo ellos también generan este tipo de discurso definiendo noticias que visibilizan a la persona venezolana como, por ejemplo, una persona que comete delitos. Y eso sí genera en la población que no tiene, que vive en otras partes o que vive en zonas donde no hay mucha persona venezolana, le genera rechazo sin conocer a las personas venezolanas, ¿no? Entonces, eso es como, creo que es más matizado, como bien dice Juan Carlos, no es que toda la población, no, es un proceso bastante complejo, ¿no? El proceso de inclusión, de hecho, son complejos y tampoco hay que tenerle miedo a esto, a decir, bueno, lo vamos a enfrentar y lo tenemos que enfrentar todos, ¿no? Y yo aprovecho también para comentarles que desde el Instituto hemos hecho un estudio sobre proceso de inclusión de personas venezolanas en la ciudad de Lima, en 9 distritos de la ciudad. Hemos hecho tanto trabajo con personas venezolanas como con personas peruanas y vamos a presentar los resultados de este estudio el 2 de julio. Entonces, ahí quiero invitarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan a poder participar en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú el martes 2 de julio a las 6:30. Bueno, entonces estaremos atentos a esos resultados. Muchas gracias, Giancarlos. Muchas gracias, Cecil, por estar aquí. De verdad, hay muchísimo para hablar, hay muchísimo más para seguir aprendiendo, ¿no? Porque, como bien dice Cecil, las personas que menos saben son las que más se oponen, pero es por desconocimiento. Y bueno, el papel de los medios de comunicación y el papel del Estado en los mensajes que da
también son muy importantes, porque vamos, no solamente es la empatía y lo buenas personas que podamos ser, sino el Estado cómo construye ciudadanía, ¿no? Entonces, desde el Estado también hay un trabajo muy importante que hacer y espero que lo sigamos analizando en otro programa. Gracias a todos los que nos acompañan. Buenas noches. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.